Dentro de esta serie de vídeos en la que estamos repasando los complementos del predicado, vamos a hablar ahora del atributo. En primer lugar tenemos que ver la teoría sobre el atributo. El primer punto importante es que el atributo es obligatorio en el predicado nominal. Por lo tanto, siempre que tengamos un predicado nominal, es decir, con los verbos copulativos ser, estar o parecer, o según la nueva gramática de la Real Academia, con los verbos semicopulativos, tendremos que tener ahí un atributo, sí o sí. Por otra parte, aparte de ser obligatorio en el predicado nominal, jamás puede aparecer en el predicado verbal. Y por lo tanto, como solo puede aparecer en oraciones con predicado nominal, es incompatible con el complemento directo. En una oración jamás podremos encontrar complemento directo y atributo juntos. Por lo tanto, resumiendo, tenemos que el atributo es obligatorio en una oración con un predicado nominal y es imposible que aparezca en una oración con predicado verbal o en una oración que tenga complemento directo. ¿Qué forma puede adoptar un atributo? Puede ser cualquier tipo de grupo menos el grupo verbal, lógicamente. Puede ser un grupo adjetival, puede ser un grupo nominal, puede ser un grupo adverbial o puede ser un grupo preposicional. ¿Y qué preguntas podemos hacer para tener una pista de cuál puede ser el atributo de una oración? Podemos responder a las preguntas ¿cómo?, ¿qué?, ¿dónde? O ¿cuándo?, puesto que la nueva gramática de la lengua española incluye los llamados atributos locativos, a los que se le preguntaría dónde, y los temporales, en los que se preguntaría cuándo. ¿Y qué pruebas de reconocimiento tenemos para hacer y así comprobar seguro que estamos ante un atributo? En primer lugar, la pronominalización. El atributo siempre va a cambiar por lo. Ojo, no por lo, la, los, las, como el complemento directo, sino solo por lo. Y la otra prueba es la concordancia con el sujeto. Es decir, si cambiamos el sujeto de género o de número, el atributo cambiará también. Esta es la teoría sobre el atributo. Vamos a ver ahora cómo analizar oraciones con atributo, cómo reconocer que ahí hay un atributo. Empecemos con una oración como mi coche parece completamente nuevo. El primer paso, lógicamente, es, como siempre, buscar el verbo. El verbo es parecer, por lo tanto es uno de los tres verbos que indudablemente son copulativos: ser, estar o parecer. Por lo tanto, yo tengo que esta oración va a ser una oración de predicado nominal y por lo tanto aquí yo sé que seguro tiene que haber un atributo. Separo sujeto y predicado. Mi coche es el sujeto y todo lo demás es el predicado. Y como hemos dicho antes, es un predicado nominal. El sujeto es muy fácil de analizar. Tengo el determinante y el núcleo. Y ahora llego al predicado. Y en el predicado yo tengo aquí un grupo. Como sé que tiene que haber obligatoriamente un atributo, sé que este grupo va a ser atributo. Pero si yo recurro a las preguntas, encuentro que yo puedo preguntar cómo, qué, dónde o cuándo. Y observo que aquí la pregunta sería ¿cómo parece? ¿Cómo parece mi coche? Completamente nuevo. Por lo tanto, la pregunta corresponde. Además, si vemos las pruebas de reconocimiento, vemos que pronominaliza en lo. Mi coche lo parece y ese lo sustituye a completamente nuevo. Y además, también se puede hacer la prueba de la concordancia. Si yo cambio el sujeto de género o de número y digo, por ejemplo, mi lámpara parece completamente nueva, vemos que cambiaría el atributo también a femenino, señal de que sin duda es el atributo. Ya hemos dicho que el atributo puede ser un grupo adjetival, un grupo nominal, un grupo preposicional o incluso un grupo adverbial. Por lo tanto, yo tengo que comprobar qué tipo de grupo es aquí. Como el núcleo es nuevo y nuevo es un adjetivo, tendré por lo tanto un grupo adjetival atributo. Y yo sé que dentro del grupo adjetival, si el núcleo lleva delante algo, ese algo es un adverbio que hará de modificador. Y por lo tanto, yo me voy aquí y le pongo a completamente
modificador. Y ya tengo analizada esa oración. Vamos a la siguiente. Mi padre es funcionario. Como siempre, empiezo buscando el núcleo verbal, que aquí es el verbo ser, y por lo tanto yo tengo claro que me encuentro ante una oración de nuevo con verbo copulativo, con predicado nominal, y por lo tanto aquí tiene que haber atributo sí o sí. Como en el predicado lo único que hay es el grupo funcionario, yo sé que ese tendrá que ser el atributo, pero aún así nosotros vamos a hacer las preguntas y las pruebas de reconocimiento correspondientes. Empecemos analizando en primer lugar el grupo nominal sujeto. El grupo nominal sujeto no tiene muchos problemas. Es determinante y núcleo. Y ahora, funcionario. Veamos las preguntas. Yo puedo preguntar cómo, qué, dónde o cuándo. Este responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué es mi padre? Funcionario. Hagamos la prueba de reconocimiento, pronominalicemos en lo. Mi padre lo es, y ese lo sustituye a funcionario. Hagamos la prueba de la concordancia. Si en vez de mi padre dijera mi madre, diría mi madre es funcionaria. Al cambiar el sujeto femenino, el atributo cambia también. Y ahora el atributo puede ser grupo adjetival, nominal, preposicional o adverbial. En este caso, funcionario es un sustantivo. Por lo tanto, yo voy a tener un grupo nominal atributo. Vámonos a la siguiente oración. Busco como siempre el núcleo verbal. Vuelve a ser el verbo ser. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda ya de que voy a estar ante una oración de verbo copulativo y por lo tanto con un predicado nominal. Y por lo tanto en ella tiene que haber obligatoriamente un atributo. Y como aparte del verbo el único grupo que hay en la oración es de Francia, dentro del predicado, pues ese tendrá que ser, lógicamente, el atributo. Pero nosotros haremos las pruebas y las preguntas para comprobarlo. El sujeto es muy fácil de analizar, vuelve a ser determinante núcleo. Aquí tengo el núcleo verbal. Y ahora, de Francia. Responde a la pregunta ¿dónde? ¿De dónde es mi familia? De Francia. Además, las pruebas de reconocimiento funcionan. Pronominalicemos en lo. Mi familia lo es y ese lo sustituye de Francia. Aquí, cuando el atributo es un grupo preposicional, no nos va a funcionar la prueba de la concordancia. Por lo tanto, no la hacemos. Como siempre, un grupo preposicional tiene dos partes, el enlace y el término. En este caso, el término es un grupo nominal. Así se analizaría esa oración. Como vemos siempre que tenemos en el predicado nominal un atributo. Veamos ahora lo que la Real Academia denomina atributos temporales y atributos locativos. Veamos estas tres oraciones. En primer lugar, vamos a la oración tu casa está allí. El núcleo verbal es está y por lo tanto tengo un verbo copulativo. Así que yo sé que esta oración va a tener un predicado nominal y por lo tanto tiene que haber un atributo. Separamos sujeto y predicado. Y yo veo que en el predicado solo hay un grupo, el grupo adverbial allí. Pues ese tendrá que ser el atributo. De todas maneras, yo hago las pruebas. ¿Dónde está tu casa? Allí. Tu casa lo está. Se puede cambiar por lo. Aquí con el grupo adverbial tampoco es posible la prueba de la concordancia. La prueba de la concordancia solo es posible con el grupo adjetival y con el grupo nominal. Por lo tanto, le pongo el grupo nominal sujeto, grupo verbal predicado nominal. Sujeto es muy fácil de analizar, determinante y núcleo. Y, como hemos visto, aquí tengo un grupo adverbial
atributo. Y así quedaría analizada esta oración. La Real Academia consideraba antes que esto era una excepción y decía que el verbo estar aquí no era copulativo y que allí era un complemento circunstancial del lugar. Ahora ya no se reconoce esa excepción. Por eso se considera que con el verbo estar siempre va a haber atributo y cuando ese atributo indica lugar, como ocurre aquí, se le llama atributo locativo. Lo mismo pasa en la oración de al lado. Cuando yo digo Londres está en Inglaterra, pues yo tengo un núcleo verbal que es un verbo copulativo, el verbo estar, y por lo tanto yo sé que en esta oración va a haber un predicado nominal y por lo tanto tiene que haber un atributo. Separamos sujeto y predicado. Yo tengo que Londres... ¿Qué ha pasado aquí? Ahí. Yo tengo que Londres es el grupo nominal sujeto y tengo un predicado nominal. Como en el sujeto solo hay una palabra, lógicamente será el núcleo. Y yo tengo aquí que si esto es lo único que hay, tiene que ser el atributo. Tiene que ser un grupo preposicional atributo, porque estoy en un predicado nominal. Veo que como la forma, un grupo preposicional, perfectamente puede ser un atributo. Veo que responde a la pregunta ¿dónde, no? ¿Dónde está Londres? En Inglaterra. Y veo que además se puede sustituir por lo. Londres lo está. Recordemos que con un grupo preposicional la prueba de la concordancia no se puede hacer. Por lo tanto, tenemos claro que es un atributo. Como siempre, el grupo preposicional dos partes, enlace y término. En este caso el término es un grupo nominal porque el núcleo es Inglaterra, que es un nombre. Y así se analizaría esta oración. Veamos ahora un ejemplo de atributo temporal. Analizo su fiesta de cumpleaños será el lunes. Tengo que el verbo es un verbo copulativo, el verbo ser. Separo sujeto y predicado. Sé que ese predicado además va a ser un predicado nominal. Analizo el sujeto. En este caso tiene un determinante, un núcleo y un grupo preposicional. Yo recuerdo que cuando dentro de un grupo nominal hay un grupo preposicional, la función es complemento del nombre. Y por lo tanto, yo sé que este grupo preposicional será un grupo preposicional complemento del nombre. Vamos poniendo cada cosa en su lugar. En primer lugar tenemos el determinante, el núcleo y el grupo preposicional complemento del nombre. Como siempre, nosotros sabemos que el grupo preposicional tiene dos partes, el enlace y el término, y que el término puede ser un grupo adverbial, un grupo nominal o un grupo adjetival. Yo me voy aquí, señalo que la preposición es el enlace y el término, al tener como núcleo cumpleaños, que es un sustantivo, pues será un grupo nominal término. Y ahora nos vamos al predicado. En el predicado junto al verbo solo hay un grupo, el lunes, con lo cual yo sé que ese grupo nominal tiene que ser el atributo. Pero hagamos la comprobación. Es un grupo nominal y yo veo que el grupo nominal perfectamente puede ser un atributo. Responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo será su fiesta de cumpleaños? El lunes. Además, se puede pronominalizar por lo. Su fiesta de cumpleaños lo será, con lo cual yo diré que es el atributo. Aquí tampoco es posible con el atributo temporal la prueba de la concordancia, con lo cual esta oración quedaría analizada así. Por otra parte, la nueva gramática de la Real Academia
nos clarifica que cuando se usa en una oración un verbo semicopulativo, estos verbos semicopulativos también forman predicados nominales y por lo tanto también van a ir acompañados de atributo, no de complemento predicativo. Así, por ejemplo, comparemos estas dos oraciones. En la primera, yo tengo muy claro que el sujeto es Pedro, todo lo demás es predicado y como el verbo es andar, es un predicado en principio, un predicado verbal y que por lo tanto aquí yo no debo encontrarme con ningún atributo. Y de hecho no me encuentro con ningún atributo, sino que me encuentro con un grupo preposicional complemento circunstancial de lugar. Bien, la oración quedaría analizada así. Pedro es el grupo nominal sujeto, tengo un grupo verbal, predicado verbal, Pedro es el núcleo del sujeto, andaba el núcleo verbal, por la pista forestal es un grupo preposicional complemento circunstancial de lugar, como siempre grupo preposicional dos partes, enlace y grupo nominal término, dentro tengo un determinante, un núcleo y un grupo adjetival complemento del nombre con su núcleo. Así quedaría analizada esa oración quedaría analizada así. Pero comparémosla con la de al lado. Aquí vamos a ver que hay ciertas diferencias. Pedro sigue siendo el sujeto. Pero observemos que aquí el verbo andar ha perdido su significado original. Aquí Pedro no va andando, es decir, no va caminando, sino que lo que quiere decir la oración es que Pedro últimamente estaba distraído, que lleva un tiempo distraído. A eso es a lo que llama la Real Academia verbo semicopulativo. Y por eso considera que forma un predicado nominal, porque al igual que los verbos copulativos, el verbo andar aquí ha perdido su significado léxico. Y por eso distraído va a decir que no es un complemento predicativo, sino que es un atributo. Ese es el cambio, uno de los cambios más importantes que ha introducido la Real Academia en la nueva gramática. La idea de que los verbos semicopulativos forman predicados nominales y que por tanto van acompañados de atributos. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de esos verbos semicopulativos? La Real Academia en la nueva gramática establece una clasificación y dice que los verbos semicopulativos fundamentalmente pertenecen a tres tipos. Verbos que indican cambio, es decir, que denotan el paso de un estado a otro. Por ejemplo, hacerse, volverse, ponerse, quedarse. Ejemplos: el cambio se hizo inevitable o el cambio se volvió inevitable. La muchacha se puso contenta, la muchacha se quedó contenta. Otros ejemplos pueden ser con acabar, los invitados acabaron borrachos. Caer, cayó enfermo ayer. Resultar, el conductor resultó herido. Salir, salió elegido por mayoría. Y terminar, terminaron casados. Antes estos se hubieran considerado complementos predicativos, pero ahora, con la Real Academia, con la nueva tesis que introduce en su nueva gramática de la lengua española, pues habrá que considerarlos atributos y estos predicados serían predicados nominales. Además de los verbos que indican cambio, también pueden ser verbos semicopulativos, verbos de permanencia, persistencia y continuidad, que indican que una situación continúa vigente. Como por ejemplo el verbo andar, el que hemos visto antes en el análisis, Julián anda enamorado, conservarse, se conserva joven, continuar, continúa enfermo, mantenerse, se mantuvo firme, permanecer, permaneció fiel a sus principios y seguir, sigue callada. Y verbos de manifestación o presencia de estados o propiedades, como encontrarse, aquel día me encontraba enfermo, hallarse, mi esposa se hallaba indispuesta,
mostrarse, las medidas se mostraron ineficaces, presentarse, el negocio se presenta difícil, y relevarse, el nuevo jefe se ha revelado un perfecto inútil. Como vemos, la condición es que estos verbos hayan perdido su significado léxico habitual. En Julián anda enamorado está claro que Julián no está caminando, sino que quiere decir que el estar enamorado es algo que continúa perdurando en el tiempo. Cuando decimos, por ejemplo, en una oración como el cambio se hizo inevitable, está claro que el cambio no hizo nada, no realizó ninguna acción. El verbo hacer ha perdido su significado. Y lo mismo cuando queremos decir, por ejemplo, que la muchacha se quedó contenta. La muchacha no permaneció en ningún lugar, que es lo que significa el verbo quedarse normalmente, permanecer en un lugar. No. Cuando decimos se quedó contenta, quiere decir otra cosa. El verbo ha perdido su significado léxico. Ese es el requisito para que se consideren semicopulativos y por lo tanto que llevan atributo y que forman un predicado nominal. Veamos ahora un nuevo complemento, el complemento predicativo. El complemento predicativo es uno de los que más cambios ha sufrido en la nueva gramática de la lengua española. Nosotros nos vamos a ceñir un poco a la interpretación tradicional del complemento predicativo, según la cual el complemento predicativo podía ser desempeñada esa función por un grupo adjetival o por un grupo nominal, respondía a las preguntas cómo o qué y se reconocía por su concordancia con el sujeto y con el complemento directo normalmente, aunque también podía llegar a concordar con el complemento indirecto o con el complemento de régimen, como veremos en algún ejemplo de lo que vamos a presentar a continuación. Vamos a ver cómo analizaríamos y cómo reconoceríamos en una oración el complemento predicativo. Veamos cómo analizaríamos oraciones con complemento predicativo. Veamos en primer lugar, el atleta llegó muy cansado a la meta. Como siempre, busco el núcleo verbal, que es llegó, y vemos que aquí no tenemos un verbo copulativo. Es un verbo predicativo y por lo tanto va a ser una oración con predicado verbal. Aquí el verbo llegar significa llegar, no es un verbo semicopulativo ni nada. Como siempre, separo sujeto y predicado. En esta ocasión el sujeto es el atleta y el predicado llegó muy cansado a la meta. El sujeto es muy fácil de analizar, determinante y núcleo. Y ahora aquí yo tengo en el predicado dos grupos, muy cansado y a la meta. A la meta lo voy a analizar porque es un complemento que todavía no hemos explicado, es un complemento de régimen. Es un grupo preposicional que viene exigido por la naturaleza del verbo. El verbo llegar exige que haya un lugar al que se llega. Y por lo tanto este complemento no es un complemento circunstancial de lugar, porque es obligatorio, viene exigido por el verbo. No es un adjunto, no es prescindible y por lo tanto no es de lugar, sino de régimen. Y por dentro, pues el análisis es fácil. Es un grupo preposicional, como siempre, dos partes, enlace y término, y dentro del término, pues ser un grupo nominal, determinante y núcleo. Y nos vamos a muy cansado. Si yo voy al complemento predicativo, veo que responde a las preguntas cómo o a qué. Esta responde a la pregunta cómo. ¿Cómo llegó el atleta? Muy cansado. Me voy a la forma y veo que puede ser un grupo adjetival o un grupo nominal. En este caso es un grupo adjetival porque el núcleo es cansado y cansado es un adjetivo. Por lo tanto sé que es un grupo adjetival. Y hago la prueba. La concordancia, si varía el sujeto del complemento directo de género de número, el predicativo también lo hace. En este caso el predicativo cansado complementa aparte del verbo al sujeto. Si en lugar del atleta fuera la chica, diría la chica llegó muy cansada. Veo que cambia también de género y por lo tanto sé que es el predicativo. Si en lugar de el atleta fuera la chica, diríamos cansada. Cambiaría el género y por lo tanto hay concordancia entre el sujeto y el predicativo. Señal de que es un predicativo.
como es un complemento, como es un grupo, adjetival, yo sé que el grupo adjetival, si el núcleo lleva adelante algo, será un adverbio que haga de modificador. Y por lo tanto aquí le pongo es muy modificador. Bien, ya tendré analizada la primera oración. Vamos a la segunda. Como siempre busco el verbo, terminó, es un verbo predicativo que aquí no ha perdido su significado porque terminó el torneo, quiere decir que lo acabó, con lo cual tengo un predicado verbal, normal. No hay aquí ningún verbo semicopulativo ni nada extraño. Separo sujeto y predicado. En el sujeto, en este caso, aparte del determinante y del núcleo, tengo un adjetivo, el famoso ajedrecista, y yo sé que en un grupo nominal, cuando hay un adjetivo, ese adjetivo funciona como complemento del nombre y por lo tanto el sujeto es muy fácil de analizar. Grupo nominal sujeto, grupo verbal predicado verbal, determinante, núcleo y núcleo de un grupo adjetival, complemento del nombre. Y ahora nos vamos al predicado. El famoso ajedrecista terminó invicto el torneo. ¿Qué terminó? El torneo. Lo terminó. Es evidente que el torneo es un grupo nominal complemento directo. A estas alturas eso ya no nos debe ofrecer ninguna duda. Ahora yo tengo otro grupo dentro del predicado, invicto, que es un adjetivo, es un grupo adjetival. Si nos damos cuenta, respondo a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo terminó el torneo? Invicto. Es un grupo adjetival y por lo tanto puede funcionar perfectamente como predicativo. Hagamos la prueba de la concordancia. Cambiemos el sujeto de género y en lugar de famoso ajedrecista, digamos la famosa ajedrecista. Terminó invicta, ha cambiado de género. Hay concordancia. Señal de que aquí tenemos un grupo adjetival complemento predicativo. Dentro solo hay una palabra, el núcleo. Como vemos, es un caso muy parecido al de arriba. Lo mismo ocurre en esta oración. El verbo es vive, separo sujeto y predicado. Tengo un predicado verbal. Aquí tengo otro complemento. Y aquí tengo otro grupo. Bien, vamos a ir poniendo cada cosa en su lugar. En primer lugar, hemos dicho que separábamos sujeto y predicado. Aquí está el núcleo verbal. El sujeto es muy fácil de analizar. Y ahora tengo aquí un grupo preposicional. Lo voy a analizar yo porque este complemento todavía no lo hemos visto. Complemento circunstancial de lugar. Tiene dos partes. Enlace, grupo nominal término, determinante y núcleo, como siempre. Y ahora completamente solo. El núcleo es solo. Yo sé que es un grupo adjetival, por lo tanto. Y responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo vive ese hombre? Completamente solo. Por lo tanto, responde a una de las preguntas del predicativo, tiene una de las formas posibles del predicativo, hay que hacer la prueba de la concordancia para comprobar si es predicativo o no. Si en vez de ese hombre fuera esa mujer, diríamos esa mujer vive completamente sola. Vemos que cambiaría de género también, lo que creo que es predicativo. Si hay concordancia, efectivamente es predicativo. Y como es un grupo adjetival, y yo sé que el grupo adjetival, si el núcleo lleva adelante algo, es un adverbio que hace de modificador, pues yo entonces a completamente le voy a poner aquí modificador. Ya tendré analizada esa oración. Vamos a ver, hasta ahora hemos visto ejemplos tras ejemplos en los que el complemento predicativo complementaba al verbo y al sujeto.
Vamos a ver ahora un par de ejemplos en los que, además de complementar al verbo, el complemento predicativo complementa no al sujeto, sino al complemento directo. Veamos la oración. Sus compañeros nombraron a Juan delegado de clase. En primer lugar, busco el verbo, nombraron. ¿A quién lo nombraron delegado? Es decir, nombraron no ha perdido su significado habitual, no es un verbo semicopulativo, es un predicado verbal normal. Separo sujeto y predicado. El sujeto sería muy fácil de analizar, determinante y núcleo. Y ahora vamos al predicado. ¿A quién nombraron delegado? A Juan lo nombraron delegado. Como cambia a lo y además pasaría a sujeto paciente de la pasiva, Juan fue nombrado delegado. Yo no te puedo dudar de que a Juan lo nombraron. Es un complemento directo. Eso a estas alturas no puede haber duda ya de que a Juan lo sustituiríamos por lo y por lo tanto sería el complemento directo. Y ahora, ¿qué lo nombraron delegado de su clase? Un grupo nominal puede ser complemento predicativo. Entonces, si yo tengo aquí un grupo nominal que responde a la pregunta ¿qué?, puede ser complemento predicativo. Para comprobarlo, prueba de la concordancia. Si en vez de a Juan fuera Juana, yo diríamos sus compañeros nombraron a Juana delegada. Hay concordancia del predicativo con el complemento directo. Eso quiere decir que aquí yo tendré un grupo nominal complemento predicativo. Observemos que en este caso el complemento predicativo no complementa al verbo y al sujeto, sino al verbo y al complemento directo. Tradicionalmente a este tipo de complemento predicativo se le ha llamado complemento predicativo del complemento directo. Hoy se le suele llamar complemento predicativo sin más. Y por dentro pues es muy fácil ya de analizar. Ya lo tendríamos ahí. Oración analizada. Veamos ahora otro ejemplo en el que el complemento predicativo de nuevo complementa no solo al verbo, sino también al complemento directo de la oración. Aquí tenemos la oración: los diputados eligieron a la candidata ministra de Cultura. Comenzamos a analizar. Buscamos el verbo. El núcleo verbal en este caso es eligieron. Separamos sujeto y predicado. Los diputados es el sujeto y el resto es un grupo verbal, predicado verbal. Analizamos el sujeto, que es muy sencillo, determinante y núcleo. Y nos vamos al predicado. Eligieron a la candidata ministra de Cultura. ¿A quién eligieron? A la candidata. La eligieron. Como vemos, a la candidata se sustituiría por la eligieron. Es evidente, por lo tanto, que estamos aquí ante un caso de grupo preposicional complemento directo. Y como grupo preposicional tiene dos partes, el enlace y un grupo nominal término con su determinante y su núcleo. Vamos a ir poniendo todo lo que hemos dicho. Este es un grupo preposicional complemento directo con su enlace, su grupo nominal término, su determinante y su núcleo. Y ahora, ¿qué la eligieron? ¿Qué la eligieron? Ministra de Cultura. Y si comprobamos, vemos que en la oración ministra de Cultura va complementando no solo eligieron al verbo, nos indica que la eligieron, sino también complementa al complemento directo, a la candidata, puesto que si fuera al candidato diríamos los diputados eligieron al candidato ministro de Cultura. Hay concordancia entre el complemento directo y ministra de Cultura.
señal de que aquí lo que tenemos es un complemento del predicado, pero que también complementa a un grupo nominal de la oración. Eso es lo que es el complemento predicativo. Por lo tanto, ya analizamos esto sabiendo que estamos ante un complemento predicativo. Es un grupo nominal. Recordamos que el complemento predicativo puede ser perfectamente un grupo nominal. Por lo tanto, grupo nominal complemento predicativo. El núcleo es ministra. En este caso de cultura, yo sé que si dentro de un grupo nominal yo tengo un grupo adjetival, va a ejercer la función de complemento del nombre. Por tanto, esto será un grupo preposicional complemento del nombre, y al ser un grupo preposicional, como siempre, dos partes, el enlace y el término, que en este caso vuelve a ser un grupo nominal. Por lo tanto, enlace y grupo nominal término, como dentro solo hay una palabra, núcleo. Y así quedaría analizada esta oración. Ahora, tradicionalmente entramos ya en algunos aspectos digamos, un poco especiales del complemento predicativo. Siempre se ha dicho que el complemento predicativo complementaba al verbo y además tenía concordancia con el complemento directo, como acabamos de ver, o con el sujeto, como hemos visto en los primeros ejemplos. Pero también podemos encontrar complementos predicativos que complementen y concuerden no con el sujeto, con el complemento directo, sino también con el complemento indirecto, incluso con el complemento de régimen. Veamos algunos ejemplos. Veámoslo en la oración: los médicos le hicieron pruebas al sedado. Los médicos le hicieron las pruebas sedado. Hicieron es el núcleo verbal, es un verbo normal, no ha perdido aquí su significado habitual, por lo tanto es un predicado verbal normal. El sujeto es los médicos, todo lo demás sería un predicado verbal, determinante los médicos, núcleo. Un sujeto muy fácil de analizar. Todo esto lo paso rápido porque ya debe saber hacerse de sobra. Ahora, yo sé que el le siempre en español cumple la función de complemento indirecto. No puede ser otra cosa. Por eso le pongo ya núcleo de un grupo nominal complemento indirecto. ¿Qué le hicieron? Las pruebas. Se las hicieron. Al cambiar por las, yo sé que las pruebas es complemento directo. ¿A quién se las hicieron? A él, que ese se lee. ¿Y cómo estaba él? Sedado. Sedado es un grupo adjetival. Y como solo tiene una palabra dentro, pues esa palabra será el núcleo. Ahora, es un complemento predicativo porque complementa en primer lugar al verbo, pero además complementa también a un sustantivo que aparece en la oración. Lo que pasa es que en esta ocasión el sustantivo no es el complemento directo o el sujeto, que es lo que hemos visto tradicionalmente, sino que complementa al pronombre le, es decir, complementa al complemento indirecto. Si en lugar del le fuera una chica, por ejemplo, los médicos le hicieron a Elena las pruebas sedada, vemos que hay concordancia. Es decir, aquí el complemento predicativo, perdón, he puesto complemento del nombre y es complemento predicativo. El complemento predicativo está complementando no al complemento directo o al sujeto, sino al complemento indirecto. Y lo mismo puede pasar con el complemento de régimen. En esta oración yo analizaría así: sujeto omitido yo, todo lo demás lógicamente es un grupo verbal, predicado verbal, en el que el verbo principal es el verbo pronominal acordarse. De Luis es un grupo preposicional complemento de régimen. Todavía no hemos visto el complemento de régimen, pero cuando lo veamos
comprobaremos cómo es un complemento muy habitual con los verbos pronominales y que siempre es un grupo preposicional que viene exigido por el verbo, como pasa en este caso. En este caso, el verbo acordarse exige un grupo preposicional que empiece por de y que nos indique de quién o de qué me acuerdo. Y por lo tanto, de Luis es un complemento de régimen. Ahora, ¿qué es disfrazado de Superman? Disfrazado de Superman es un grupo adjetival porque su núcleo es disfrazado, que es un adjetivo. Y por lo tanto, yo tengo aquí que esto es un grupo adjetival con el núcleo disfrazado y recordemos que si en el grupo adjetival detrás del adjetivo va algo, será grupo preposicional complemento del adjetivo. Por lo tanto, aquí lo que tengo es eso, un grupo preposicional complemento del adjetivo. Ahora, ese complemento del adjetivo, al ser un grupo preposicional, como siempre, tendrá dos partes. El enlace, grupo nominal término y núcleo. Ahora, ¿qué función cumple este grupo adjetival? Pues es un complemento predicativo. ¿Por qué? Porque aparte de complementar al verbo me acuerdo, está complementando a Luis. De hecho, si en lugar de Luis fuera Luisa, diríamos me acuerdo de Luisa disfrazada de Superman. Vemos que la prueba de la concordancia funciona. Por lo tanto, podríamos resumir diciendo que el complemento predicativo es aquel que dentro de un grupo verbal predicado verbal complementa al verbo y también a un sustantivo o pronombre de la oración principal. Sea este el sujeto o el complemento directo, que es lo más habitual, o sea cualquier otro tipo de grupo nominal, como por ejemplo aquí el grupo nominal término que va dentro del complemento de régimen, o aquí el pronombre que hace de complemento indirecto. Ahora bien, la nueva gramática de la lengua española de la Real Academia ha cambiado el criterio a la hora de explicar el complemento predicativo. Lo importante ahora no es que complemente al verbo y además, como acabamos de decir, a un grupo nominal, a un sustantivo, a un pronombre de la oración, sino que ahora la clave es que haya lo que se llama doble predicación. Así, por ejemplo, en una oración como ellos llegaron cansados a la fiesta, nosotros no podemos tener ninguna duda de que cansados es predicativo. Con la teoría tradicional también lo sería, porque si en lugar de ellos fueran ellas, diríamos ellas llegaron cansadas. La prueba de la concordancia funcionaría. Sería un complemento predicativo que concuerda con el sujeto. Sin embargo, para la Real Academia no es complemento predicativo por eso, sino que es complemento predicativo porque en esta oración en realidad se están produciendo dos predicaciones. La predicación principal, que es que ellos llegaron a la fiesta, y una llamada predicación secundaria o segunda predicación, que es que ellos además estaban cansados. Eso es lo determinante a la hora de decir que hay un complemento predicativo. Por eso, en una oración como el vídeo me llegó sin precinto ya no sería complemento circunstancial de modo, como nosotros hubiéramos considerado tradicionalmente, sino que es un grupo preposicional complemento predicativo. ¿Por qué? Porque hay doble predicación. En primer lugar, el vídeo me llegó. Esa es la predicación principal. Pero luego hay una predicación secundaria o segunda predicación. El vídeo estaba sin precinto. Y este sin precinto, por lo tanto, sería considerado ahora complemento predicativo, puesto que hay doble predicación. Vemos, por tanto, que ya no solo el grupo adjetival y el grupo nominal pueden funcionar como predicativo, sino también un grupo preposicional. Y no solo eso, también en el ejemplo fue sorprendido con tabaco por su padre, tenemos que con tabaco es un complemento predicativo. ¿Por qué? Porque hay doble predicación. La predicación principal es fue sorprendido por su padre, pero además hay una predicación secundaria o segunda predicación. Él llevaba tabaco encima. Ese con tabaco es un grupo preposicional complemento predicativo, por haber doble predicación. Yo no puedo considerar que sea un complemento circunstancial. No es de instrumento, desde luego, porque el tabaco no es el instrumento con el que su padre lo sorprendió, sino que lo sorprendió de esa manera. En todo caso, podríamos haber dicho que es un complemento circunstancial de modo,
pero aquí tampoco lo consideramos así, por el hecho de la doble predicación. Esta es la nueva teoría, repito, de la Real Academia. Incluso puede hacer de predicativo una oración. En el ejemplo vi a Juan tocando la guitarra es una oración que está complementando al verbo vi, como vi a Juan, y está complementando a Juan, al complemento directo. Hay una doble predicación. Vi a Juan, esa es la predicación principal, y Juan tocaba la guitarra. Esa es la predicación secundaria o segunda predicación. Como hay doble predicación, por lo tanto, complemento predicativo. Como vemos, pues, muchos que antes se consideraban complementos circunstanciales, ahora pasarán a considerarse complementos predicativos, siempre que haya doble predicación. De todas formas, nosotros en clase vamos a seguir la teoría más tradicional, considerando que el complemento predicativo es un grupo preposicional, es un grupo adjetival o un grupo nominal que complementa al verbo y además a un sustantivo de la oración principal o a un pronombre de la oración principal. Y hasta aquí la explicación del atributo y del complemento predicativo.